Nosotros en el año 2018 hicimos una modificación de la ley, lo que era la ley de transporte, hicimos la ley de movilidad. En aquel momento fue más conocida porque legislamos y regulamos las plataformas electrónicas, pero en esa ley estaba incluido el plan de movilidad de la provincia y una reorganización completa de todos los servicios regulados. Y dentro del plan de movilidad, en aquel momento nosotros, por una orden de la justicia, y aparte porque es lo que había que hacer, tuvimos que crear el ente de movilidad de la provincia, se creó el EMOP también. Fueron paralelos, fueron leyes paralelas. Dentro del plan de movilidad, nosotros el año siguiente empezamos con el área metropolitana, que fue la implementación del Mendotran. Eso fue en el 2019. Pero en la creación del EMOP hicimos un pedido al EMOP para analizar la posibilidad de montar un tren de pasajeros, tren de cercanía sobre las vías que actualmente estén operando. Ustedes saben, no nos encontramos un tren nunca por Mendoza, digamos, son muy poquitos, pero existen trenes que están operando en Mendoza y que no dejaron de operar. Uno de ellos es de la destilería de Luján de Cuyo, por el ramal San Martín, hasta Buenos Aires. En aquel momento, Dietrich, ministro de Transporte, había encargado una renovación integral de las vías, porque se estaba apuntando mucho a recuperar el transporte de cargas de tren. Y ese tramo quedó bastante nuevo. Entonces, el proyecto que teníamos en aquel momento era bastante factible. Era solamente reactivar las estaciones y montar un tren de pasajeros, un coche motor. Bueno, de 2018 a 2019 nosotros encargamos ese estudio, lo hizo un especialista de trenes de Buenos Aires, con ingenieros acá en Mendoza, recorrieron la vía, se fijaron cuáles eran las necesidades. Se hizo todo el estudio con la misma información que se hizo el estudio de movilidad. Densidad poblacional, encuesta de origen y destino, cómo son los flujos diarios de movimiento en la zona metropolitana, en la zona este, digamos, cómo se mueve la gente, se estudia cómo se mueve la gente, se estudia cuánta gente vive y se estudia el impacto que puede llegar a tener un medio de transporte de estas características. Daba bastante bien, obviamente es un medio que es nuevo, como es nuevo tiene que empezar de a poco a ganarse la confianza de los usuarios y que uno en su día a día decida ir por acá y no por otro lado, pero los estudios técnicos, las factibilidades de eficiencia económica nos daban bien en cuanto a la necesidad de tener un medio de transporte de estas características para esta zona. Bueno, perdieron las elecciones, perdió la elección Macri en aquel momento, el proyecto quedó trunco, yo empecé de vuelta, seguí ligado, porque yo era secretario de Servicios Públicos en aquel momento. El gobernador siguiente, Suárez, me vuelve a ratificar en el mismo lugar. Entonces yo seguí con las gestiones. Pasaron 3 ministros de transporte en el gobierno de Alberto Fernández. Esa área era una área manejada por Massa. Transporte la manejaba Massa al principio como presidente de la Cámara de Diputados y después como ministro de Economía siempre tuvo a cargo, digamos. Y la verdad que eran conversaciones imposibles. O sea, era todo política, era todo una cuestión compleja, digamos. Bueno, lamentablemente Mario Menem falleció, el primer ministro falleció y nunca pudimos dar con la posibilidad de plantear esto, diciendo, miren, tenemos esta alternativa, hay que abrir el uso de las vías para otros modos. Bueno, en definitiva después salieron con una cuestión que era totalmente descabellada, que era al revés, de la estación San Martín a Buenos Aires. Cuando nosotros lo que planteamos y lo estudiamos también con buena parte de equipos de movilidad de Buenos Aires también, es que vos cuando creás un medio de transporte tenés que ver contra qué competís. O sea, porque la gente, ¿no? Más allá del nostálgico, del símbolo que es el tren, que no, digamos, que todos estamos de acuerdo, que es algo importante, qué sé yo, pero después tenés que ver, digamos, qué facilidad le está generando a la gente. Estaban de la política de cielo abierto y low cost, que teníamos por lo menos 6-7 aerolíneas distintas que viajaban de Mendoza a Buenos Aires en 2 horas y que habían puesto los precios de manera tal que muchísimos mendocinos pudieron volar por primera vez y llegar a Buenos Aires en 2 horas. Eliminaron el sistema low cost para hacer un monopolio de aerolínea, triplicando el costo con el mismo servicio y ponían en paralelo la posibilidad de ir en un tren en 36 horas a Buenos Aires. O sea, no tenía ningún sentido. Y lo planteamos, yo lo planteé, pero no solamente lo planteé como no me gusta lo que están haciendo. Miren, tenemos un proyecto que lo hemos estudiado, tenemos la caracterización de cada tramo de la vía, tenemos el estudio demográfico, tenemos el estudio de origen y destino, para hacer el tren al revés, de San Martín a Mendoza. Ahí quedó. Con el cambio de autoridades, empezamos a evaluar de vuelta la posibilidad, digamos, y sobre todo con el desarrollo aún, digamos, nosotros en paralelo seguimos avanzando con el metro tranvía, logramos terminar la obra a las Heras, empezamos la obra nueva
entre Luján y el norte de las Heras también el aeropuerto. Lo que sí, tuvimos que contratamos una consultoría para renovar el proyecto, y la verdad que lamentablemente nos encontramos en un escenario totalmente distinto con el que estudiamos allá por el 2017-2018, porque pasaron 8 años y la vía no tuvieron ni un solo mantenimiento. Entonces ya la infraestructura había que renovarla. Bueno, y ahí empezamos con esa conversación de, miren, tenemos la posibilidad de hacer la inversión en infraestructura, ellos empezaron el año pasado con el sistema Open Access. Entonces, si nosotros hacemos la inversión en infraestructura y cobramos un canon por el uso de la vía, podemos administrar nosotros la vía, obviamente con un sistema Open Access, no le podemos negar el uso a nadie, pero tenemos la prioridad porque somos los que estamos haciendo la inversión. Hoy opera el Belgrano Cargas, o sea, ahora lo que nos queda es hacer un convenio específico con Belgrano Cargas, porque son quienes hoy están operando la vía, que eso manda el convenio que firmamos el martes. Y en definitiva, poder tener la operación de un tren de pasajeros, que también tenemos que licitar la operación como tal, porque hay que comprar material rodante y porque hay que montar una empresa que preste un servicio de trenes de cercanía. En definitiva, todo este año y pico hemos estado trabajando sobre estos aspectos, porque obviamente es un sistema bastante rígido y burocrático el de trenes en general, pero la verdad es que por lo menos podíamos tener una contraparte donde podíamos hablar el mismo idioma. O sea, miren, esto conviene, acá está la inversión, así se recupera, una parte se recupera, otra no, vamos a buscar fondos privados. Y así fue como llegamos a firmar el convenio este que firmamos el martes, con un proyecto ya listo de infraestructura y teniendo que tomar esta definición. Si licitamos solamente la infraestructura por un lado y la operación por otro, infraestructura y mantenimiento, operación y mantenimiento, eso nos vamos a tomar este mes y medio para terminar de definir qué licitamos. Pero por lo menos la parte de infraestructura, lo duro que hay que hacer, la parte de ingeniería, está lista, está definida. Así que esperamos en los próximos meses poder tener listo esa definición para poder licitar en lo que queda del año, empezar la obra, y en un año y medio ya tener la obra lista. Obviamente tenemos que contemplar la operación de Belgrano Cargas, porque no se puede detener esa operación, entonces tenemos que hacer trabajo con bypass y bueno, como nos ha pasado generalmente con las rutas, que también la hemos mantenido funcionando. Entonces, más aproximadamente, si los plazos se rigen por ese orden, a fin del año que viene quizás... Deberíamos tener servicio funcionando. A ver, hay dos variantes. Una, tenemos que importar vías. Sí. Hoy no es un problema. A ver, con la obra del Metro Tranvía tuvimos que pelearnos con la empresa para que acepten un anticipo para importar, porque estaba en la famosa CIRA. Sí. Logramos hacerlo. Pagamos el dólar a 300 pesos. Logramos la importación cuando estaba a 1000 el blue. Ahora, era una lotería, porque te podía tocar como que no, y era una conversación en una oficina que nadie sabe dónde está, y ver si podía pasar o no pasar. Ahora no deberíamos tener ese problema, pero no deja de ser un material que hay que importar. Y el segundo, tenemos que conseguir a alguien que nos venda trenes, digamos, trenes en baja escala, en bajo volumen, pues son 4 triplas nuevas, es la idea. Yo quería preguntar, ¿qué capacidad, o sea, qué tipo de trenes son los que imaginan funcionarían ahí? En principio serían triplas, ¿viste? En Metro Tranvía son duplas, hay una locomotora para cada lado. Esto sería una locomotora para cada lado con un vagón en el medio. La idea, hay que terminar de modelarlo, ¿no? Pero la idea es un tren cada 1 hora, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, digamos, de ida y vuelta. Y ahí, cuando hablas de ver cómo se va a operar, ¿qué imaginan? ¿Algo como el Metro Tranvía que lo opera la STM? ¿Algo que lo opera un privado y que de alguna manera aporte? Apostaríamos a un privado. Apostaríamos que venga un privado y apostaríamos, y ahí es otra jugada, digamos, que es que nosotros la idea es hacer, cuando nosotros hicimos el proyecto habían 3 niveles de inversión distintas, 100 millones de dólares, para hablar en número redondo, de 108 según el material rodante, es el ideal, digamos, al que apuntamos. ¿Por qué? Porque eso nos permite correr a 80 kilómetros por hora en la vía y tener un tiempo realmente eficiente, digamos. Obviamente podríamos montar un tren así como está, que vendría a 20 kilómetros por hora, demora 3 horas y no compito contra nadie, digamos. O sea, es para la nostalgia nada más. La idea era poner la mitad de fondos públicos, tratar de recuperarlo con la operación del canon, y la otra mitad que venga un privado a invertir. Si nosotros de acá que empezábamos y terminábamos, hay una Argentina más o menos previsible a mediano plazo, porque hay que venir a invertir 50 millones de dólares en este país para recuperarlo en 15, 20 años. En un sistema de transporte que en todo el país está quebrado, digamos. El de tren está quebrado y el de transporte automotor, salvo en Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires, está quebrado. Entonces hay que ver qué reaseguro le pones al que invierte, que va a recuperar la inversión y que va a ganar plata, básicamente.
Si nosotros logramos eso, ese sería el sistema ideal. Mitad de fondos públicos, mitad de fondos privados, recuperar el privado con la explotación de servicios y a riesgo de que eso funcione. Y por otro lado, si vamos a lo idealísimo en un país que deje de tener inflación y que más o menos hayan variables de inversión a mediano plazo, lo ideal es decir, miren, hoy está esta empresa, mañana quiere venir otra empresa a montarse sobre las vías, paga un fee y presta el servicio. Y puede decir, yo voy a prestar el servicio, pero no voy a parar en ninguna estación, hago directo a San Martín, Mendoza. Y incluso quiero seguir con la vía, porque la vía sí continúa para Guaymallén. Me interesa llegar hasta Guaymallén porque llego a la terminal de ómnibus, cerca de la terminal de ómnibus. Bueno, acá está la infraestructura, paga un fee, te subís, te montás, no te regulo tarifa, anda a tu riesgo, regula tu tarifa, y sería una especie de vías abiertas, que es el Open Access, como cielos abiertos, como si yo mañana empieza a volar una aerolínea a su costo, a su riesgo, entre Mendoza y lo que fuera. Si nosotros logramos el sistema, ese es el sistema europeo clásico y en los lugares donde funciona el tren, que siempre funcionó, la diferencia es que ahí tenés densidades poblacionales distintas, digamos. O sea, en Europa viven el triple de personas que acá en la mitad del territorio, entonces tenés carga todo el tiempo. Pero cuando vos vas a sacar un tren en cualquier ciudad que funciona el tren de pasajeros, vos tenés opciones, no es vengo a sacar el tren. Y vos podés elegir esta empresa también, y en esa empresa uno tiene vagones más cómodos, otros menos cómodos, otra clase económica, otra clase turista, otro para llevar equipaje, otro sin equipaje. Todas esas opciones las tenés arriba de la misma vía. Son distintas formaciones que la operan distintas empresas. Estoy hablando de un futuro utópico. Primero queremos una empresa que nos preste el servicio para arrancar y que funcione. Pero bueno, en definitiva, si ustedes lo ven a mediano y largo plazo, ese sería un modelo ideal, digamos. Bueno, y esto de alguna manera se complementa con el metrotranvía, esto del transporte intermodal, de tomarte el tren de San Martín a Gutiérrez y ahí está la estación del metrotranvía. ¿Cómo es esa complementación o ese diseño? Bueno, de vuelta, el metrotranvía se hizo sobre vía existente también, digamos. Sí. Se pensó en su momento sobre las vías existentes. La diferencia de las vías existentes aquellas con esta es que estas están en uso, por lo tanto no están intrusadas, y las del metrotranvía, ya llevamos 4 barrios construidos para hacer el metrotranvía y hay que seguir, digamos. Pero, en definitiva, es el sistema que se ideó hace 120 años, digamos. Estos trenes, estamos volviendo a lo que fue, no estamos inventando nada. Esto, o sea, no, el tren es el que está sobre las vías que estaban y el metrotranvía es lo mismo. Son vías que existían como vía de ferrocarril, obviamente no era un tren urbano, pero sí atraviesa perfectamente el área metropolitana. Cuando nosotros hicimos el plan de movilidad, se estructuró en base al metrotranvía, porque el metrotranvía es un troncal natural del área metropolitana. Si ustedes ven del este, de Maipú, cómo toma el norte-sur, el eje norte-sur y llega hasta el norte de las Heras, y ustedes ponen la mancha urbana, se dan cuenta que atraviesa perfecto la mancha urbana por el medio, el metrotranvía. Y de este a oeste, que está hoy el sistema de la STM, que es la línea 100, que va por calle Godoy Cruz y llega hacia la universidad, tendríamos la posibilidad, que hoy está bastante factible, pero no es barato, de hacer también un tranvía por la calle, como funciona en muchos lugares de Europa, que convive el uso público de la calle con el vehículo, la bici, el peatón y el tren. Por lo tanto, está estructurado así, está estructurado para que sea un transbordo, y ahí lo que sí hay que coordinar bien es que con la llegada del tren de la estación de San Martín a Gutiérrez, vamos a tener un flujo de gente toda junta en el mismo momento, entonces ahí va a haber que coordinar bien las salidas porque hoy ya tenemos buena cantidad de carga. Sí. Entonces, bueno, ahí va a haber refuerzo seguramente y después los trenes salen cada 12 minutos. Quizás alguien no llegue a tomarse el primer tren, esperará 10, 12 minutos y se tomará el que sigue, digamos. Pero en definitiva, lo importante es que entre esa hora salen entre 5 y 6 formaciones de metrotranvía desde Gutiérrez, entre la hora que tarda en llegar. Y si esto sigue creciendo, bueno, tendremos que analizar cómo sigue porque, en definitiva, el metrotranvía tiene un punto de equilibrio en el cual, si vos pasás en cantidad de frecuencias, cortás a la mitad el tránsito acá, porque acuérdense que el metrotranvía convive con los autos. Si pones un tren cada 3 minutos en la calle de Belgrano, no puede cruzar ningún auto más entre el este y el oeste de la calle de Belgrano, digamos. Entonces, hay que ir coordinando con eso. Eventualmente, en un futuro, si esta provincia crece y logramos reducir el crecimiento de la mancha urbana, digamos, y densificar mejor,
Bueno, hay alternativa, hay tren por arriba, por abajo, o sea, un puente de hierro, nada más. Pero hoy como está, estamos casi ya al límite de la cantidad de duplas. Podemos agregar un poco más. Están llegando duplas todo el tiempo. Ahora creo que la semana que viene nos llegan otras 6, 7 que están viniendo por ruta. Esta semana llegaron 3. Llegaron, Sí. llegaron 3. O sea que tenemos la capacidad de seguir agregando, pero tenemos que hacer el modelo con el tránsito para poder intercalar la llegada del tren con el metro, porque también a medida que uno va agregando destinos del metro también se va subiendo gente. Sí. O sea, cuando nosotros asumimos en el final del 2015, el metro Tranvía pasaba cada 25 minutos y tenía una tasa de ocupación ni del 30%, digamos, ya en 3 duplas operando. Hoy es el sistema, por lejos, el más eficiente de la provincia. En cuanto a cuánto paga el Estado o todos los mendocinos, cuánto aportamos por cada persona que traslada, el más barato es el metro Tranvía. ¿Y la idea de extender el metro Tranvía a Guaymallén también está? Me decía. La idea está, no hay nada concreto. Hay estudios. Tenemos que ver, como te digo, esta situación que ya es distinta, porque ya no es sobre vía existente, ya es coexistir con otros medios y sobre todo con la calle, pero no hay nada concreto. La idea está, sí, concreto nada. Digamos. Esto se va a hacer, lo del tren de cercanía, con los fondos de resarcimiento, y ya me meto en ese capítulo del uso que se le está dando a estos 1.023 millones de dólares, en este caso para el trazado de la vía, mejorarlo y tener este tren, pero también para las mejoras en el acceso sur, en el acceso este. Hace 6 años, Cornejo decía que una ventaja que tenía el acuerdo que habían hecho con Naciones, que no se iban a usar los fondos como se habían usado en La Pampa, que después se acabaron y no hubo un cambio económico importante. Ahora se ha tomado la decisión de hacer este tipo de obras. ¿Qué cambió? A ver, nosotros nos podemos comparar contra nosotros mismos o contra otras provincias. Nosotros ya tuvimos una indemnización de esta característica como mendocinos, un fondo extra, que fueron las regalías más liquidadas en los 90. Fueron, a plata de hoy, el doble de los 1.000 millones de dólares. O sea, eran casi 800 millones de dólares, que hoy serían 2.000 millones de dólares. Si yo le pregunto a cualquier mendocino, ¿a dónde está esa plata? Yo no digo que haya habido desfalco, no digo que lo que digo es que no tuvo ninguna trazabilidad, no sabemos en qué se usó. Y por cómo está dada la Constitución, las leyes, el dinero que está disponible para que lo ejecute el gobierno que está gobernando en ese momento. Esa es la realidad de las finanzas públicas. Esa plata no sabemos dónde está. Algunos dicen se creó el fondo para la transformación, se dieron crédito. Nosotros salimos de ahí sin saber a dónde está esa plata, o por lo menos sin poder ver, mira, sí, construimos esto, mejoramos aquello, esta fábrica se construyó gracias a un crédito que se dio, no lo sabemos. Y con 2 bancos quebrados, que fue el Bono Aconcagua, que hoy el stock de deuda que tiene la provincia nace en ese momento, en el año 97, 98. Hoy tenemos 680 millones de dólares básicos de stock de deuda de la provincia, que es lo que tuvo que pagar la provincia para indemnizar y para poder sanear la quiebra de los bancos provinciales. Eso es la última vez que nosotros tuvimos un fondo líquido disponible para la provincia. ¿Qué nos propusimos nosotros? En un momento, primero ustedes acuérdense que esto era un juicio por la promoción industrial, por los prejuicios que tuvo la provincia por la promoción industrial. En aquel momento, Cobos con Néstor Kirchner deciden hacer una transacción y sanear o ir a la corte a decir que el pago que no llegue a sentencia, digamos, que el pago del resarcimiento iba a ser a través de una obra, que esta obra era Puerto del Sol del Viento, se calculó en aquel momento 370 millones de dólares, 2006. Nunca se cumplió. Llegamos al 2015, 2016. El gobernador Cornejo en aquel momento le encarga a EMESA actualizar los números para sentarse con el presidente a renegociar aquella deuda que tiene la nación. Y pasamos de 370 millones de dólares a 1.023 millones de dólares porque agregamos la ruta, agregamos el pueblo que había que remover ahí y reubicar en donde va el dique, la línea eléctrica. La historia es más reciente, quizás nosotros que somos más contemporáneos ya la conocemos. Se hizo una licitación, se peleó en el CODIRCO la posibilidad de hacerlo, laudó el presidente Macri a favor de la provincia diciendo que los estudios ambientales que estaban hechos eran los que hacía falta y que son suficientes porque los había hecho la Universidad del Litoral, una universidad totalmente neutra. Bueno, La Pampa siguió insistiendo, cambió en aquel momento, 2018, 2019,
La conformación política de la provincia miembro del COIRCO era una, cambió el gobierno, cambiaron los gobernadores, cambió la idea. El presidente de la Nación de aquel momento desarchiva el laudo que había hecho Macri y dice lo contrario. No, miren, no alcanza, hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Eso patea los plazos a cualquier lugar. Pero el secreto de esa renegociación no era solamente que pasó de 370 millones de dólares a 1.023 millones de dólares, sino que se emitió un bono que no se podía defaultear. Y ahí trabajó también Lisandro Nieri, diciendo, mire, son 1.023 millones de dólares, se hizo un flujo de cómo podrían ser los pagos de la obra, y en base a esos pagos de la obra se definieron 5 años para el repago de la Nación a la provincia, en un bono en el que Mendoza es la única acreedora. Imagínense las ganas de defaultear que tuvieron ese bono durante 4 años de gobierno de Massa y Alberto Fernández, y no pudieron, porque teníamos ley en Nueva York incluso. O sea, si defaulteaba la provincia, se lo cobrábamos a la Nación afuera. Entonces, no solamente que pasamos de 370 millones de dólares a 1.023 millones de dólares, sino que los cobramos. Porque en aquel momento era todas buenas intenciones. Lo cobramos tanto, lo terminamos de cobrar en el año 2024. Firmado esto en el año 2019. En el medio, ocurre esto que ocurre con la licitación, se sienta nuevamente el gobernador, vuelve a Cornejo como gobernador de la provincia, Javier Milei, presidente de la Nación, y dice, miren, tenemos estos fondos, ya lo tenemos en la provincia, pueden llegar a estar perdiendo poder adquisitivo. Tenemos una limitación porque están destinados a una obra que ahora tiene un final incierto porque hay que hacer un nuevo plan de impacto ambiental. Y el mismo gobernador, en la conversación con el presidente de la Nación, dice, cambiemos el destino, pero, por favor, dejemos escrito que tiene que ser con destino a inversiones productivas. Porque en definitiva es una indemnización. O sea, es como si cualquiera de nosotros nos chocan el auto y nos indemnizan, nos echan del trabajo y nos indemnizan, después uno con la plata hace lo que quiere. En este caso, obviamente, tiene que cumplir con las normas de la administración pública, pero son fondos líquidos. Primer requisito que se autoimpone el gobernador en la negociación con el presidente es que sean para el desarrollo productivo. Eso es toda la manda que tiene hoy, la adenda que se hizo entre Nación y provincia para el destino de los fondos. Sobre esa limitación, el gobernador internamente introdujo una nueva limitación, que en realidad es más que nada una aspiración. Es decir, bueno, miren, vamos a priorizar obras que tengan repago, para que los fondos que se utilicen de a poco puedan volver a recuperarse y no sean fondos que utilice un solo gobierno o una sola administración, sino que sea una política de Estado que se mantenga en el tiempo, gobierne quien gobierne, y que siempre tengamos un plan de infraestructura básica para llevar adelante. Y todos los proyectos que se están financiando con los fondos de resarcimiento tienen esa manda. Primero, que están destinadas a mejorar la producción de la provincia, y segundo, intentar un repago. Ningún proyecto en sí tiene un 100% de repago, ¿no? Tienen distintos porcentajes de repago, y nosotros cada vez que vamos a asignar una obra para refinanciar con un resarcimiento tenemos que fundar de qué manera y cuánto vamos a repagar. Y ese es el procedimiento que se viene llevando adelante, digamos, esa es la trazabilidad, digamos, de aquellos fondos que eran 370 en un papelito, que fueron 1.023 en un bono, que fueron cobrados y que hay 2 límites autoimpuestos dentro del uso de esos fondos. Y bueno, todas estas obras que mencionaba recién Mariano tienen estas características, ¿no? Son para el desarrollo productivo. Porque, a ver, si uno se tienta, probablemente la provincia dejaría de hacer obras con fondos propios. Entonces, todas las necesidades de escuela, de vivienda, podrían pasar también a financiarse con eso. Es una posibilidad. Nuestra primera premisa es seguir manteniendo arriba del 10-12% de inversión en infraestructura destinado en el presupuesto. Arrancamos en el 3 en el 2015, estamos en el 12 hoy con vaivenes, pandemia y qué sé yo. Y a la vez tener esta inversión por afuera, digamos, no distraer la inversión pública básica que tiene que hacer la provincia con fondos de comunes del Tesoro para reemplazarlo con esto. Esto es una aspiración. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. Hasta hoy lo hemos podido mantener. Gran parte de las obras que se han comprometido hasta el momento son o lo ha impulsado la provincia en sí, también irrigación de algunos de los municipios. ¿Cómo viene ese proceso en cuanto a que los municipios tienen que enviar proyectos? Porque en algún momento se cuestionó que al sur no le estaban llegando, particularmente a Malargüe, que se cuestionaba porque en un principio la obra de Puerto Sur iba a ser ahí, pero también desde el gobierno se salió a marcar que había muchos municipios que no estaban presentando los proyectos como correspondía, y por eso también se demoraba comprometer obras para esos municipios.
una de las discusiones que vimos también fue desmunicipalizar la discusión. Porque si nosotros ponemos fondo y hay 18 intendentes, obviamente que se deben a sus votantes y que van a tener sus intereses legítimos, esa discusión se pierde y se pierde la regionalización. O sea, nosotros dijimos, miren, son fondos para aplicar de manera provincial, regional. No estamos viendo el tamiz de si me toca la ruta en mi municipio y cruza este municipio y de qué color político. Eso nosotros tratamos de zanjar esa discusión y de hecho, cuando hicimos el anuncio de las primeras horas, están los 18 intendentes representados, acompañando al gobernador, y eso fue una conversación bastante seria y clara que pudo tener el gobernador con los intendentes, y creo que se entendió esa forma de ejecutar los proyectos. Y después, tenemos una realidad en la provincia que por ahí cuesta comunicarla y cuesta mostrarla, pero nosotros, ya desde hace 5 años, la priorización de la obra pública está hecha en un banco de inversiones de la provincia. Un banco de inversiones que estaba previsto ya en la Ley de Administración Financiera, 8.706, y que te diría que fue lo más elocuente que pudo surgir de aquel Consejo Económico y Social que se formó en el gobierno de Rodolfo Suárez, en el que estaban distintas instituciones representadas, distintas entidades mismo de los 3 poderes del Estado. Bueno, dijeron, che, ¿por qué no vamos y vemos cómo estamos definiendo la prioridad de las obras para que no sea una prioridad política, electoral y todo lo que sucede generalmente? El banco de inversiones, ustedes se pueden meter cualquiera, está dentro de la página del Ministerio de Hacienda. El banco de inversiones provincial tiene distintos criterios para cargar proyectos. Entonces vos tenés que fundamentar, primero, a quién beneficia, segundo, cuál es el costo, tercero, cuál es el beneficio económico, el impacto económico que tiene, el beneficio si lo tiene o no productivo, como para que no sea, tuvimos 10 vecinos pidiéndonos tal cosa, entonces vamos a hacer esto, tuvimos que ordenar también el lobby genuino, digamos, de los distintos intereses organizados en la provincia para la aplicación de fondos. La mejor forma de ordenarla es, bueno, acá hay parámetros objetivos, cárguenlo acá, pasa este tamiz y puede quedar dentro del banco de proyectos. Ese banco de proyectos ya estaba previo a la utilización de estos fondos y es la forma en la cual la provincia prioriza la inversión pública. Y ahora, con esta inyección de dinero, obviamente pasa a tener otro tamiz porque de la cantidad de proyectos cada vez hay más con posibilidad de ser financiados. Por lo tanto, para cualquier fondo público que salga de la provincia, tiene que estar previo cargado el proyecto en el BIM. Y como la provincia hace muchas obras con los municipios, en distintos programas, el programa de inversión municipal, en algunos otros convenios, siempre se dijo, miren, primero cárguenlo acá para poder entrar dentro del presupuesto provincial. Y es por eso que los 18 municipios, más todas las empresas que operan fondos públicos, como es Vialidad Provincial, como es AISAM, la misma STM, Irrigación, tienen acceso a ese banco para cargar los proyectos y determinar los lineamientos técnicos que se han puesto ahí, objetivos. De hecho, ninguno, si yo le pregunto a usted quién estaba a cargo de ese banco, nadie lo conoce, no es una persona con responsabilidad política, ni pública, ni con ninguna aspiración más que una persona técnica del Ministerio de Hacienda que se encarga todos los días de trabajar sobre ese proyecto para poder tener una carga ordenada. Por lo tanto, obviamente, cuando vos llevas mucho tiempo y muchos vaivenes en la inversión pública, al final lo que te termina faltando son proyectos. Y hay organismos que tienen más capacidad y que han venido haciendo proyectos con más capacidad. Uno de ellos es Irrigación, otro de ellos es AISAM. AISAM tiene una muy buena cartera de proyectos. Vialidad Provincial tiene los propios, un poco atrasados, porque estamos haciendo las obras como la Ruta 82, que había que hacerla hace 20 años, un proyecto que se reactivó hace 6, 7 años, pero que hubo que reactivarlo porque era la ruta que había que hacer al final de los 90, digamos. Pero en definitiva, para aplicar los fondos tenés que tener proyectos. Y en definitiva lo que se fue generando fue una prioridad en base a los proyectos existentes. Ahora, ¿cuál fue la discusión? Si vamos a hacer obras de irrigación, perfecto, nadie duda que tenemos que mejorar la utilización del agua. Ahora, el beneficiario directo tiene que formar parte del recupero de esa plata, porque en definitiva está todo el Estado, plata provincial puesta ahí, y si bien a todos nos viene bien que el agua se conduzca mejor, hay alguno que le llega más agua de la que le llegaba, hay alguno que tiene que hacer una obra y hay alguno que tiene un beneficio directo. Bueno, esa es una discusión contracultural, entre comillas, pero que había que dar. Y es una discusión que desde lo político electoral es mala, digamos. O sea, si nosotros hacemos la ruta y decimos, che, hay que empezar a cobrar peaje,
Y no es marketing político eso, o sea, eso es al contrario, es decir, si yo no estoy acostumbrado a pagar peaje, nunca pagué peaje. Está bien, pero en las otras provincias, ¿no? Está bien, pero yo no lo pagué. Pero también esa es la realidad en la que tenemos. Entonces, si no empezamos a dar esas discusiones de mediano y largo plazo, aprovechar, tener esta posibilidad, ver qué pasó en el pasado cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo y que hoy no tenemos ninguna trazabilidad de ese dinero. Ver lo que hizo La Pampa, que cobró en el mismo 2006, en donde acá se arregló hacer una obra, los pampeanos pasaron por caja y se la llevaron. El 100% de la inversión fue lejos de la zona árida, que es donde ellos están peleando por el actual. Fue en la zona húmeda. Y después vienen a pedirle, exigirle a la provincia de Mendoza que haga las obras y garantice el agua en la zona en donde ellos no invirtieron con los fondos que cobraron porque también tuvieron perjuicio por la... Entonces, bueno, básicamente el bagaje es ese, la idea, la forma de inversión es esta, y la idea justamente, por ejemplo, lo hablé el otro día con el intendente Malargo, estuvimos en una reunión acá, vinieron los concejales de todas las fuerzas políticas. Miren, ustedes son los primeros que tienen que pelear que la obra tenga recupero, porque en definitiva estamos desarrollando muchos proyectos eléctricos, de agua y saneamiento, de gas, pero para cuando lleguen esos proyectos tiene que seguir habiendo plata en el fondo. Entonces, mientras a medida que podamos recuperar, lo que va sucediendo es que a medida que van estando los proyectos, siguen habiendo los fondos, ¿no? Y obviamente, si esto se ordena macroeconómicamente, la provincia tiene que seguir buscando financiamiento para obras, porque esa es la única forma en la que crecen los países serios. O sea, si el problema es la infraestructura que hacemos hoy, si el metrotranvía que estamos haciendo hoy lo terminamos pagando dentro de 20 años, el que lo paga lo está usando, o sea, está amortizando con el uso de esa infraestructura. No tenemos que abandonar la senda de ir porque nadie vive al día. O sea, la humanidad pegó un salto gigante como crecimiento y como desarrollo cuando pudo conseguir financiamiento, cuando pudo hacer obras hoy con plata que va a pagar mañana. Entonces, esa es una línea que también tenemos que seguir indagando, digamos. Mientras la provincia tenga salud financiera y tengamos los niveles de deuda contra PBG que tenemos hoy, a nosotros hacen fila los bancos para ofrecernos, los bancos internacionales, los bonistas, porque tenemos buena salud financiera. De hecho, somos una provincia que nunca en su historia defaulteó. Aún peleándose en el 2001 de la Rúa con Iglesias, se cumplió con el bono Aconcagua cuando defaulteó el país. Y fue una pelea política y cumplimos. Todos esos antecedentes nos avalan a que aparte de estos fondos de extra también tenemos que dar una buena discusión sobre cómo financiamos la infraestructura, y tener la posibilidad de repago nos permite también mejorar la capacidad crediticia de la provincia. Ahí mencionaste, bueno, da para hablar un montón de cosas, mencionaste cuando hablábamos del convenio, que lo habían hablado el gobernador con el presidente. Me voy a agarrar de eso para meternos ya un poquito de la rosca y de lo que está pasando por estos días, de las negociaciones, para ver si hay un frente común o no. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué tan avanzada está esa posibilidad? A ver, nosotros nos presentamos en las elecciones en el 2023, a nivel nacional perdimos, digamos. Acompañamos a Patricia Bullrich, dentro de una interna que hizo Cambiemos, Juntos por el Cambio, y fuimos a la elección y perdimos, ganó Milei. Nosotros ganamos en la provincia. Al otro día estaba la realidad puesta, un nuevo presidente. Se tomó una decisión ese presidente de sumar a nuestra candidata a presidente, pero no solamente a nuestra candidata, al equipo económico. Al equipo económico con las ideas económicas. Ustedes saben que Sturzenegger y el equipo de Caputo fueron una base sólida de la propuesta económica que traía la propuesta nuestra. Por lo tanto, en coincidencias, tenemos en lo económico, tenemos muchas coincidencias. Y obviamente, a su vez, una responsabilidad institucional de un país que está quebrado, con alto índice de inflación y todo lo que ya sabemos, y un presidente que llegaba sin gobernadores afines, sin intendentes afines, con escasos 7, 8 senadores y no sé si 30 diputados. Ese era el escenario. En ese contexto, la verdad es que más allá de que obviamente Juntos por el Cambio como tal llegó hasta ahí en esas elecciones, pero sí sigue habiendo una comunidad bastante interesante entre los gobernadores que accedieron dentro de ese frente, digamos, y siguen conversando hoy, y siempre han tratado de tener una postura, digamos, para que esto salga bien, para que le vaya bien al presidente, para que le vaya bien al país, una vez que le va bien al presidente. Obviamente con matices, pero en un momento de crisis hay 2 o 3 líneas que hay que mantener. Nosotros no podemos estar en contra de que el presidente diga que no hay que tener déficit fiscal si lo venimos haciendo hace 8 años. No podemos decir que tienen que habiendo subsidios si nosotros venimos ordenando
la finanza desde hace 8 años. No podemos decir que sigamos jubilando gente si nosotros ya lo venimos haciendo. O sea, nosotros mantenemos una línea coherente de lo que venimos haciendo en la provincia. Obviamente, la dificultad de hacerlo en un país es mucho mayor. Más allá de que la foto en la cual nosotros nos hicimos cargo de esta provincia es bastante parecida al país que le tocó agarrar a Milei. Pero un país es un país y las variables macroeconómicas impactan en muchísimos otros niveles que no impactan una finanza de una economía provincial. Esa línea la hemos mantenido y ha sido una coherencia. O sea, en lo que nosotros estamos de acuerdo que es la línea básica, en la línea económica y en que había que llevar adelante un cambio de modelo económico del país, lo propusimos en las elecciones, perdimos las elecciones, lo propuso el presidente que ganó y estamos acompañando la línea económica. Eso, más allá de cualquier especulación electoral. Eso ocurrió al otro día de que esta Argentina cambió de rumbo. En ese contexto aparecen muchas coincidencias y aparecen algunos matices. Lo que nosotros queremos es mantener la línea de lo que le conviene a la provincia. Nosotros, y ahí da para un paréntesis un poco largo, pero todas estas desregulaciones que va llevando adelante el gobierno nacional benefician a la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Porque Mendoza no tiene ninguna industria que viva de la regulación. Mendoza no fabrica autos, que los fabrican acá, pagamos el triple de lo que valen, porque no dejan entrar otros autos y protegen esa industria. No hacemos electrodomésticos, no ensamblamos electrodomésticos, no tenemos industria textil. Esas 3 cosas los argentinos, 43 millones de argentinos, la pagamos 5 veces más cara de lo que cuesta en cualquier otro lugar de la región, solamente para proteger esas industrias, y lo único que ha hecho es decadencia en la ropa, en los autos, en los electrodomésticos. Mendoza está fuera de eso. Mendoza es la industria más dinámica que tiene la vitivinicultura, que es una industria que permanentemente pelea en mercados internacionales y que no le queda otra que ser eficiente porque si no se cae. No hay nadie ayudando a la bodega no dejo entrar vinos de otro lado, te pago más allá de los subsidios que sí tiene que dar el Estado al agro y a los productores, pero es una industria súper dinámica. Entonces, todo esto que va trayendo apertura, que va trayendo competencia, a los mendocinos como tal nos beneficia. Y esa línea económica creemos que es la que tiene que haber, porque por más que entra en crisis un modelo al que hemos venido sosteniendo durante muchísimos años, dice, bueno, se pierden fuentes de trabajo, sí, está bien, pero hay 40 millones de tipos pagando la ropa más cara, los autos más caros, el electrodoméstico más caro, la medicina más cara, los medicamentos más caros, por proteger a un grupo. Vamos a una transición, generemos apertura, generemos competencia y beneficiemos al conjunto más allá del grupo. Bueno, Mendoza en eso, cualquier tipo de apertura que se va generando, se beneficia. Nosotros creemos que para llegar a este año, las elecciones de medio término son generalmente elecciones en las que uno ratifica o rectifica el rumbo de la gestión. Sin dudas que los cambios económicos que se están llevando adelante en este país son únicos en los últimos 25 años, por lo menos. Por lo tanto, seguramente la agenda que tenga el ciudadano a la hora de votar va a ser la agenda económica. Entonces, si nosotros tenemos coincidencias en lo básico, en lo estratégico, en lo económico, con la disidencia que podamos tener en si el Estado tiene que existir o no existir, si es mejor tener un Estado eficiente que no tenerlo, esas cosas se debaten, se discuten, tenemos puntos de vista en algunos casos distintos, pero también entendemos la realidad. O sea, nosotros no podemos exigirle a un presidente que a un año de evitar la crisis más importante de los últimos 50 años se ponga en estadista y diga ahora cómo vamos a hacer la infraestructura, pero sí nosotros tenemos otra línea distinta porque estamos en una realidad distinta. Entonces, mientras nosotros vamos a ordenar la discusión electoral, vamos a apuntar a eso, en la medida en que se pueda. Y bueno, y si no, nosotros tenemos nuestra propia alternativa. Hoy, la demanda de la ciudadanía que nosotros interpretamos es tener una oferta electoral ordenada y tratar de ser concisos en la fecha de votación. Estamos apuntando a eso. En la medida que nosotros podamos lograr ese camino, es el camino que está buscando el gobernador. Si eso se logra, requiere consenso, requiere conversación política, estamos en plazo. Si se logra, mejor. Y si no, llevaremos nuestra alternativa como corresponde, tanto a nivel nacional como provincial, que es una alternativa que siempre está prevista. Pero ustedes fíjense que en el medio de toda esta conversación nosotros seguimos trabajando. Ya vengo el martes de firmar este convenio para poder hacer el ferrocarril, hace 10 días firmamos para poder hacer obras en las rutas nacionales, recuperamos nosotros ya este año los fondos que nos dejó de pagar Massa en el 2023 de transporte, ya nos los pagaron. O sea, mientras está la conversación política, nosotros seguimos trabajando y seguimos gestionando y no tenemos quejas mayores respecto a la forma de trabajar que tiene hoy el gobierno nacional. Podemos ir juntos o no, pero nosotros estamos trabajando
sin perder el tiempo, digamos, en ese sentido. En el medio de eso, la provincia, más allá de que la Libertad Avanza ha hecho acuerdos con otras provincias electoralmente, está una característica particular, que es que Mendoza tiene un ministro nacional, que es Luis Petri, y que juega también dentro del radicalismo, pero tiene su vínculo con la Libertad Avanza. ¿Cómo se está trabajando a partir de eso? ¿Qué inconvenientes le trae? ¿O cómo se convive a partir de eso de cara a la estrategia electoral? Bueno, Luis Petri fue candidato, por eso nosotros también defendemos mucho las PASO, ¿no? Fue precandidato a gobernador dentro de unas PASO, dentro del Frente Cambia Mendoza. Hizo una elección buena, sacó un 40% probablemente de los votos totales de nuestra fuerza. Ganó Alfredo Cornejo esa elección. Luis Petri acompañó luego, finalmente terminó siendo candidato a vicepresidente y actualmente ministro nacional. Siempre dentro del radicalismo. En eso no ha cambiado la situación, digamos. Nosotros tenemos una buena relación en general con Luis Petri y con la gente que se presentó con él. Fueron a una interna, perdieron, tienen los lugares que obtuvieron en una elección. Y es lo que se ha venido respetando en todos los ámbitos hasta acá desde aquella elección. Nosotros como Partido Radical, a final de ese 2023 hicimos un congreso en el cual se eligieron los nuevos, hicimos una elección de congresales, se armó una lista única en la cual se tuvo en cuenta la participación de los que habían entrado dentro de la interna, y hoy es el congreso que tenemos y es la definición que ahora valora la justicia electoral de cómo vamos a definir las candidaturas nacionales, dado que no tenemos paso. En ese contexto está también integradas las personas que forman parte del grupo de Luis Petri dentro del radicalismo. Por lo tanto, hoy Luis Petri está dentro del Partido Radical y está contemplado dentro de las listas nuestras propias del radicalismo. Después, obviamente, él tiene una participación en el gobierno nacional como ministro y tiene una responsabilidad desde ese lado y él lleva su relación por ahí. Pero, en definitiva, en la conversación política, eso está ordenado de esta manera, digamos. Hay dos fuerzas políticas que están conversando para tratar de llegar a un acuerdo y ir a un acuerdo electoral. En ese acuerdo electoral empiezan a surgir diferentes matices, como es lógico, como es en todo acuerdo electoral, y ahí habrá que definir las cuestiones que se pueden definir, si es que hay un acuerdo, y si las cuestiones que en desacuerdo son mayores que las de acuerdo, no habrá acuerdo. Pero en ese contexto, hoy, la foto de hoy es que el radicalismo ordenó su discusión interna. Luis Petri es parte del Partido Radical y el Partido Radical de la provincia de Mendoza está en conversaciones con la Libertad Avanza para tener un frente electoral en el que puede suceder o no, pero hoy está ordenado así el escenario, digamos. Obviamente la Libertad Avanza, a diferencia del 2023, hoy es un partido político constituido, tiene personería, se sienta a conversar de otra manera, de la que le tocó llegar en el 2023, en donde tuvieron que pedir prestado, utilizar sellos que ya venían de antemano, y bueno, y ahí también hubo otro tipo de conversaciones en aquel momento. Hoy están parados de otro lado, tienen todo el derecho del mundo a querer crecer, obviamente, y nosotros obviamente respetar y hacer valer la trayectoria que tenemos en la provincia. Ahora, nosotros como gobierno, como gestión, que lleva gobernando esta provincia desde el final del 2015, lo que queremos es mantener nuestro modelo de provincia, que es lo que por lo que venimos trabajando, en la que ideamos, en la que venimos conversando. Sabemos todo lo que falta, sabemos que tenemos muchos desafíos en el medio y que tenemos que ir, obviamente, cambiando las elecciones que se van dando cada 2 años. Nosotros no nos movemos del modelo de provincia que queremos seguir y en el medio tenemos que ir tomando definiciones electorales. La última pregunta, hablando de la foto de hoy, suma otra cosa, y es la detención de Cristina Kirchner, que de alguna manera aglutina al peronismo. Se está viendo qué efecto tiene y se vuelve a generar este antagonismo entre kirchnerismo y antikirchnerismo. ¿Incide eso en este esquema electoral y en la estrategia? Yo creo que sin duda incide. Lamentablemente, algo que debería ser normal se lleva a la arena política, digamos, pero es saludable que la justicia esté funcionando, más allá de que a algunos les guste o no les guste. Mi opinión personal es que hubo una estrategia jurídica muy mala de parte de la expresidenta Cristina Kirchner, porque cuando uno lee el fallo de la Corte, la verdad es que lo que le dice a los abogados es: che, ustedes se pasaron diciendo si los jueces jugaban al pádel, qué sé yo, y nadie defendió jurídicamente. Acá nadie dijo que esta prueba estaba bien, que esta prueba estaba mal, si ella tuvo participación, no tuvo participación, y apuntaron todos los cañones a resolver un problema judicial de manera política y lo definió la justicia. Eso obviamente tiene impacto político. Yo no sé, yo creo que a nivel nacional puede tener un impacto un poco más potente porque sin duda había algunas divisiones y esto lo vuelve a encauzar en una causa común, que es
la condena que recibió Cristina. Y acá en la provincia probablemente también. Yo no sé, el peronismo acá tuvo un congreso, han decidido tener primarias. No sé si están en tiempo de hacerlo, no sé tampoco qué ha definido la justicia respecto a eso. Pero en definitiva, la polarización entre dos modelos me parece que se marca más con esto, que va quedando menos espacio para alternativas. Y bueno, y me parece que Cristina Kirchner vuelve a tener centralidad en la política mendocina con todo lo que eso implica. O sea, me parece que probablemente los votos de ellos, los más, digamos, los votos más fieles los consolida. Y bueno, y de ahí en más hay que ver qué posibilidades tienen, porque todos nosotros sabemos que hoy los partidos políticos en sí mismos no significan nada para la población. Digamos, hace 25 o 30 años ir con una lista o con la otra era una cuestión de pertenencia. Ya más del 90% en Mendoza y en el país está parecido, por lo menos hay algunas provincias en las que no tanto, pero en general no tiene una pertenencia política. Y me parece que nosotros tenemos la posibilidad de discutir para adelante y me parece que ellos se quedan discutiendo lo que pasó para atrás, digamos. No veo una perspectiva en ese sentido. Ahora, ¿cómo se ordena la discusión política interna del kirchnerismo para presentarse en estas elecciones? Habrá que ver. Han estado en conjunto, han salido todos a repudiar el fallo de la Corte, en eso se han mostrado unidos. Tanto el presidente del partido, Mir Félix, salió a condenar diciendo que Cristina era inocente, que acá había una proscripción, se alineó, digamos, al discurso de la Cámpora. Y veremos ahí si eso confluye en una alternativa electoral que pueda ordenarlos a ellos. Bueno, seguramente ahí va a estar, digamos, la discusión de este año, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.